Muy bien, estimados alumnos, vamos a continuar con nuestro curso de psicología y en esta oportunidad vamos a ver el capítulo 3, bases sociales de la conducta, pero debido a su gran extensión vamos a dividirlo en dos partes, es así que empezaremos con la primera parte del día de hoy. Pasemos ahora sí al contenido del tema. Primero que nada hay que definir qué es la socialización. Nosotros somos seres humanos que vivimos rodeados de otros seres humanos y a esto se le conoce como la socialización, un proceso a lo largo del cual aprendemos las creencias, motivos, valores y formas de comportamiento que en una cultura se juzgan y adoptan como importantes. ¿Qué será entonces el proceso de socialización? Bueno, vamos a ver que al nacer el ser humano se encuentra con un espacio social y cultural ya constituido. Es decir, encontramos costumbres, tradiciones, lenguas, ideologías, técnicas, creencias, valores, etc. Y con diversas formas de organización social, familia, clases sociales, instituciones, etc. Esto es lo que se va a conocer como el proceso de socialización. ¿Cuáles son los contenidos de este proceso de socialización? Las normas, que algunas son escritas y las llamamos normas jurídicas, pero muchas de ellas no están escritas y como por ejemplo son las que tenemos en nuestros hogares. Las ideologías, que son la forma de pensamiento, los patrones de comportamiento y los valores. Analicemos cada uno de ellos. Normas indican cómo se espera que sea el comportamiento social, como el caso de ciertas costumbres sociales. No tirar la basura al tacho, ceder el asiento o no ceder el asiento. Ideología. Ideas y valores organizados en un sistema para explicar la sociedad según intereses y necesidades de los grupos sociales. Es decir, la forma de pensar que predomina en un momento determinado a un grupo determinado o a un colectivo en general. Por ejemplo, algo que estaba muy de moda en estos tiempos, la ideología, la famosa ideología de género. Los patrones de comportamiento son formas de comportamiento social o rutinas acostumbradas que suelen esperarse. Por ejemplo, la celebración de las fiestas patronales anuales es organizada por mayordomos elegidos cada año por hermandades o cofradías, por las familias propietarias o devotas de turno y por dirigentes políticos o gremiales, que se organizan para rendir culto informal a cruces del pueblo, de pueblos jóvenes, calles o callejones. Otros ejemplos de patrones de comportamiento sería, por ejemplo, el intercambio de anillos que se realiza en el matrimonio o el pago a la tierra que se realiza en la ceremonia llamada la Pachamama. De valores son las propiedades o cualidades de objetos materiales y de entidades culturales diversas que tienen significación para la sociedad y para el hombre, como para nosotros conocer los valores morales que tratamos de practicar en nuestro día a día, puntualidad, responsabilidad, pero hablamos de valor, todo aquello que tiene alguna importancia o significado valorativo para nosotros. Las características de la socialización: individualizadora, homogenizadora, dinámica, constante, universal. Vamos a analizar cada una de ellas. Es individualizadora, porque hace posible la formación de una personalidad única en un proceso activo llevado a cabo por el propio individuo al interior de un sistema de relaciones sociales. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la característica individualizadora de la socialización, decimos que cada uno de nosotros es único e irrepetible, pero son gemelos. A pesar de eso, cada uno es único e irrepetible. Aunque parecen idénticos en el plano psicológico, los gemelos siempre van a presentar significativas diferencias en relación al carácter, actitudes, concepciones e intereses, las cuales marcarán la singularidad en su personalidad. Es homogenizadora porque genera determinados niveles de semejanza en los comportamientos, actitudes, necesidades y creencias de individuos que comparten un mismo contexto de influencia sociocultural, como por ejemplo lo vemos reflejado en la moda. Miren la moda en una época determinada, la época de
música disco, la época de la moda en las mujeres de los años 50, un grupo de skaters. Aquí es donde nos dice que la socialización es homogenizadora. Es dinámica en contenidos y mecanismos. La característica dinámica quiere decir que va cambiando. En contenidos porque la cultura cambia vertiginosamente. En mecanismos porque los vehículos en los que se transmite la cultura se renuevan. Este era el significado de belleza en la época renacentista y en la actualidad una modelo tiene que ser completamente delgada para poder ser considerada bella. En contenidos, vemos acá el ejemplo de cómo eran los carnavales de antaño y cómo son en la actualidad que más parecen un asalto que carnavales. La socialización es dinámica en contenidos. En la transmisión, fíjense cómo se transmitía la información antiguamente por medio de un diario, luego aparecería la radio, luego la televisión y en la actualidad desde nuestro celular podemos acceder a cualquier tipo de información. La socialización es dinámica en mecanismos. Es constante, porque estamos socializando desde que nacemos hasta el fin de nuestros días. La socialización atraviesa todas las etapas del desarrollo humano. No hay un día en que no estemos en este proceso de socialización. Es universal. En toda sociedad hay cultura y agentes que la transmiten. Ningún ser humano vive aislado, solo. Y si alguno lo hace es porque lo ha decidido, pero no quiere decir que haya nacido de esta manera. Estamos rodeados de personas y por lo tanto la cultura y los agentes que la van a transmitir existen en todo lugar. Esta es la característica universal. Vamos a ver ahora lo que es el grupo social. Es un grupo de personas que establecen relaciones en función a motivaciones comunes y podemos encontrar acá lo que es el grupo formal y el grupo informal. Analicemos cada uno de ellos. Grupo formal. Su comportamiento está determinado por acuerdos explícitos y reglamentados que definen funciones, fines, elección de representantes, etc. Tenemos, por ejemplo, una institución deportiva, religiosa, un sindicato, etc., donde las reglas tienen que respetarse y si es que no, se le excluye a la persona. Por otro lado, tenemos lo que es el grupo informal, donde los roles, el estatus, el liderazgo y otras características del grupo se generan espontáneamente y no existen reglas formales al menos. Ejemplo, una pandilla, donde el más fuerte es el que asume el liderazgo de la pandilla. El líder y el liderazgo. Definamos lo que es un líder. Es una persona que ocupa el máximo estatus dentro de un grupo. El liderazgo va a ser el conjunto de tareas o funciones, los roles, que le compete al líder. Entonces vamos a analizar cuáles son los principales estilos de liderazgo. Vamos a ver ahora las clases de líderes. Que existen teorías que nos tratan de mostrar infinidad de clases de líderes, resaltemos tres de las más importantes. Líder democrático facilita y promueve la participación de todos los miembros del grupo. Es aquel que escucha, sabe atender a las necesidades de todos para tomar una buena decisión. Líder permisivo no cumple con las funciones de dirección, control y organización. Es aquel que deja hacer, deja pasar. Con tal de que se llegue al objetivo, no hay ningún problema. El líder autoritario va a establecer una relación vertical con los miembros del grupo. Lo que él se dice se tiene que hacer y punto, no hay más. Muy bien, alumnos, hasta acá hemos terminado esta primera parte del tema, bases sociales del comportamiento. Vamos a continuar en un siguiente video explicando y me despido de ustedes en este intermedio, no sin antes recordarle a cada uno de ustedes que se queden en casa para que de esa manera pongamos de nuestra parte en combatir a este virus que está afectando a todo nuestro país y a la humanidad entera. Cuídense y un saludo a todos ustedes. Chao.